Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a tener el último video en relación a la inspección en temas de salud y salud ocupacional, así que vamos a entrar de lleno y en materia. Vamos a recordar que este es el formulario, recordémoslo otra vez, que es el listado de verificación de las condiciones laborales seguras para el sector empresarial ante la pandemia COVID-19. Recordemos que una vez más, estos son los datos que nos van a pedir y ¿dónde nos quedamos? Nos habíamos quedado en el 15 y ahora ya nos toca analizar las áreas y puestos de trabajo. Empecemos. 16. La distribución de los puestos de trabajo permite el distanciamiento social de por lo menos 1.5 metros. Esto ya es físico, esto ya la persona que va a inspeccionar la empresa tiene que entrar a verificar los puestos de trabajo y a cumplir las normas del 79-2020, como esto ya lo habíamos entendido. Entonces, en ese orden de ideas, tendríamos que verificar y permitir que el inspector ingrese al centro de trabajo y verifique que nuestros puestos de trabajo cumplen con el distanciamiento social. Eso se encuentra regulado debidamente en el acuerdo de nuevo 79-2020. Recordemos que esto data del 14 de junio del 2020 de la Presidencia de la República. Y una vez más nos vamos a centrar en el artículo 3 que establece las obligaciones y prohibiciones de los patronos. Ahora, en ese sentido, nos vamos a colocar en el artículo 3, inciso A, que indica establecer el distanciamiento social dentro de los centros de trabajo que permiten la separación física de por lo menos 1,50 metros entre los empleados, entre estos y los consumidores o usuarios, cuando por naturaleza de las actividades no sea posible un distanciamiento antes referido, deberá disponer de barreras físicas que minimicen el contagio. Este es el fundamento legal para poder desarrollar lo que es el distanciamiento social del 1.5 metros. Como bien lo dice la norma, si no tenemos el espacio para poder hacer el distanciamiento, debemos utilizar mamparas o barreras que ya es conocida por la población, que permiten ese distanciamiento social. También tendríamos que referirnos al inciso T de este reglamento y de este acuerdo, el artículo 3, que establece señalización en el centro de trabajo de conformidad con las normas técnicas para el efecto, con relación al distanciamiento físico, al formar filas o en áreas de espera, uso de mascarilla, ubicación de dispositivos con gel de alcohol, espacios que se puedan utilizar en el elevador en su caso. Entonces hablamos de las estaciones de limpieza que lo hablamos en el video anterior y en los casos que se utilicen áreas de aislamiento y otros que se consideren en los planes de prevención de riesgo laboral o de salud y seguridad ocupacional respectivamente. Esos son los dos fundamentos que nos permiten hacer el análisis del requerimiento 16 en relación a la distribución de los puestos de trabajo. En pocas palabras, cada centro de trabajo tiene que tener un distanciamiento social de 1.5 metros entre cada puesto de trabajo. Si no hay espacio, utilicemos las barreras físicas que nos permitirían de alguna manera cumplir con este distanciamiento social. Esto con el fin de evitar el contagio y evitar el contacto físico con los compañeros del centro de trabajo. Veamos el número 16, el 17, clasificación de riesgos de los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Ocasionalmente considero que tiene que decir esto. Clasificación de los riesgos de los puestos de trabajo ocasionalmente expuestos al COVID-19 para determinar el rol de turnos. Lógicamente esto está en el inciso E, siempre del artículo 3 del 79-2020, lo vamos a ver acá. El inciso E. Proteger a los empleados de alto riesgo de enfermedad de COVID-19, incrementando las medidas laborales y sanitarias para minimizar el riesgo de contagio. Esto definitivamente tenemos que entender que muchos de los que están expuestos son los que están atendiendo al público y que están definitivamente muy expuestos a más aglomeraciones
debemos de tener muchos cuidados y aumentar las medidas de alejamiento, de distanciamiento social y las medidas sanitarias. De eso se nos regula el 17. El 18, puestos de trabajo de atención al público, instalaciones de pantallas de protección o los trabajadores cuentan con caretas. Vamos a ver, eso es algo bien interesante. De nuevo tenemos el artículo 3, ahora inciso D, que es este. Veamos qué establece. Recordemos que están hablando de los trabajadores que atienden al público. Cuando por la naturaleza de las actividades laborales que se realicen sean necesarias la atención al público, se deben colocar pantallas o proporcionar escudos faciales al trabajador para que asista, se aislien tanto al usuario o consumidor como a la persona que presta el servicio, siempre haciendo uso de mascarilla de tela. Aquí ya vemos tres mecanismos de defensa y de distanciamiento. El primero es, en su orden si quieren, el distanciamiento del 1.5 metros de distancia entre cada persona. Si esto no es posible por la naturaleza o por el espacio, podemos elaborar mamparas, barreras que sean de cristal o hay algunas que están utilizando de material plástico transparente. Esto ya está siendo muy utilizado a la presente fecha. Esa es la primera línea. La segunda línea es la careta facial. La norma, si es clara, establece de que si la persona, el trabajador, atiende al público, debe de tener su mampara o su barrera de distanciamiento, su careta facial y atrás de la careta facial una mascarilla. Ya con estos tres elementos se considera que la persona está cubierta para poder desarrollar su trabajo y que la protegemos contra el posible contagio del COVID-19. Entiendo que pueden haber algunas dudas, estamos a sus órdenes para el efecto. Vamos también a ver este mismo aspecto que están regulando en el literal M. La literal M establece proporcionar en forma gratuita y periódica mascarilla de tela a todas las personas que se prestan un servicio. Es obligación de los patronos, según la norma, proporcionar periódicamente mascarilla de tela. No dice que sea una mascarilla específica, no dice que tenga que ser alguna mascarilla con ciertas características. La norma obliga al patrono a proporcionar mascarilla de tela. ¿Con qué periodicidad? Tampoco lo dice. Eso va a depender de las circunstancias propias de cada empresa. Así que la obligación es proporcionar de forma gratuita, ojo con este dato, que es gratuita y periódica mascarilla de tela. Todo esto es recomendable que lo estemos documentando en nuestro libro de actas y ¿quién lo va a hacer? El monitor. Como lo vimos bastante rápido y lo estuvimos analizando. Y tenemos también la literal ñ. La literal ñ establece proporcionar, dependiendo del nivel de riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, el equipo de protección personal para la prevención y control de contagio COVID-19 en el centro de trabajo. Dicho equipo no sustituye al de la protección personal por la que por la naturaleza del trabajo sea necesario utilizar. El equipo de protección personal debe verificarse en la calidad de los materiales por parte de un experto de salud y ocupacional debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Estos tres puntos son los más importantes que facultan y es la norma jurídica que faculta la obligación y que el inspector puede exigir el debido cumplimiento. Vamos de nuevo, ya tenemos el 16, 17, 18. Veamos el 19. Establece las áreas de usos comunes como comedores sanitarios tienen el rol de turnos y señalización en las superficies para favorecer el distanciamiento. Veamos qué pasa con las áreas comunes como los comedores y los sanitarios. Aquí establece la norma que tenemos que establecer primero rol de turnos. Es decir, esto es más adecuado tal vez para el uso del comedor, pero sí tenemos que establecer un rol de turnos para poder evitar que los trabajadores se reúnan asiduamente en un lugar común, como lo fuera el comedor o los sanitarios. En este caso también nos obligan a señalización
para establecer cuánto es el mínimo y el máximo de personas que deberíamos de tener y establecer también los mecanismos para favorecer el distanciamiento social. Si hay una mesa que usualmente es para 6 personas, no pueden usar 6 personas. Vamos a tener que respetar el distanciamiento que ya establecemos de 1.5 metros para poder disminuir la capacidad del comedor. Al disminuir la capacidad de un comedor, resulta que no pueden todos usarlo al mismo tiempo, razón por la cual es importante que se establezcan turnos y un control, una agenda para el uso del comedor para que respetemos el distanciamiento social. Entonces, ¿cuál es su reglamento? ¿Cuál es su fundamento? Artículo 3, de igual manera como ya lo vimos, la literal T. Lo vimos en su momento en otro requerimiento, pero también nos establece señalización. Señalizar el centro de trabajo conforme con las normas técnicas para el efecto con relación al distanciamiento físico, al formar filas o áreas de espera, uso de mascarilla, ubicación de dispositivos de limpieza, estaciones de limpieza, y en los casos que se utilicen área de aislamiento y otras que sean consideradas como los planes de prevención de riesgo laboral o de salud y salud ocupacional. Tenemos que señalizar las capacidades que existe una estación de limpieza, todo lo que necesitemos establecerle a los trabajadores, tenemos que colocar rótulos. Esa es la obligación que la norma nos marca. Esto también lo vamos a ver en el artículo 10. Observen que nos estamos saliendo un poco del artículo 3, que era muy específico, y el artículo 10, de una manera más específica, nos establece el uso de comedores. Establecer horarios específicos para el uso del comedor con el objeto de respetar el distanciamiento social. Deben estar previstos de dispensadores de algel con alcohol mayor al 60%. Como lo analizamos, el hecho de que disminuyamos la capacidad de los comedores va a significar que utilicemos el comedor de una forma más ordenada y programada. Así que por eso es que es necesario establecer horarios. Pueden utilizar equipos, divisiones, y como sea que la empresa debería de organizarse para respetar el distanciamiento social en los comedores. Vamos a lo siguiente, ya vamos por la número 20. Y elevadores, bueno, no sé cuántas empresas tendrán elevadores, pero vamos a remitirnos a los que cuenten con elevadores. Elevadores cuentan con una señalización en el piso para favorecer el distanciamiento social y señalización en la parte externa en cuanto a indicando la capacidad máxima. Esto ya lo vemos, hoy por hoy es muy normal que un ascensor tenga la capacidad, dependiendo del tamaño, porque hay varios tamaños de ascensores, un estándar tenga 4 calcomanías en el piso, indicando los pies donde se va a ubicar 4 personas. Regularmente se utilizan a los extremos, en cada esquina se coloca una persona. Si hemos visto que elevadores son un poco más grandes, es posible, si da la dimensión, el área, podríamos colocar a una 5ª persona en el centro, pero esto va a determinar las dimensiones del ascensor. Y esto es lo que nos está indicando el numeral 20 del estado de verificación. ¿Dónde está regulado esto? Regresamos al artículo 3 del 79-2020, pero en este caso también tenemos de nuevo el literal T. Esto ya lo habíamos verificado. De nuevo, estamos hablando del distanciamiento social en las áreas de espera y en los casos que se utilicen elevador. Aquí dice, pueden utilizar espacios en el elevador, en los casos que se utilicen áreas de aislamiento. Básicamente, este inciso T nos regula varios aspectos de los que estamos analizando, entre ellos el elevador. También, una norma específica, nos salimos del artículo 3 y nos vamos al artículo 9. El artículo 9 dice, se me está corriendo esto, uso, vamos a ver, corre, perdón. Nos queda, bueno, vamos a ver cómo nos va. Uso de elevadores comunes. Los elevadores deben ser debidamente señalizados en cuanto a los espacios que se pueden utilizar para respetar el distanciamiento
entre cada persona, de tal manera que no entren más personas de las que debidamente indican de forma visible en el elevador. Eso es lo que nos está indicando específicamente la norma en el artículo. Luego nos puede establecer también acá, estos objetos deben quedar debidamente determinados en el correspondiente plan de prevención de riesgos laborales o en el plan de salud y seguridad ocupacional. Todo esto tenemos que especificarlo en los planes en dado caso no se aplique. Con esto salimos del 20, que es en cuanto a los elevadores. Veamos el artículo, no el artículo, el ítem 21, y ya estamos hablando de las buenas prácticas de higiene en el centro de trabajo. Veamos cómo nos va con este tema. Mascarillas para todos los trabajadores de forma gratuita. Esto ya lo vimos, pero si quieren lo verificamos de nuevo en el artículo 3, para que se nos vaya quedando y lo vayamos finalizando. Ya se dan cuenta ustedes que el artículo 3 es bastante clave. Y luego el numeral M en cuanto a las mascarillas de forma gratuita. Esto, proporcionar de forma gratuita y periódica la mascarilla de tela. Insisto que es de tela lo que nos obliga a la norma, no una específica, ¿verdad? Yo he tenido casos de clientes que me preguntan, es que los trabajadores no quieren esto, sino quieren específicamente esta mascarilla porque esta es la que cubre. Bueno, yo les he dicho, está bien, pero la norma nos obliga a dar mascarilla de tela. Este tema, créanme, este punto nos ha dado problemas con algunos clientes, porque resulta que algunos trabajadores se niegan a hacer uso de la mascarilla o no la reciben. ¿Qué sucede? Usted como patrono, como empresa, debe documentarlo, y también quiero recordarles que una de las obligaciones a partir de esta situación no solo son obligaciones patronales, también la norma en algún momento le obliga al trabajador a acatar a conocer las medidas de protección y a acatar las mismas. Si un trabajador se niega a utilizar mascarilla, la mampara, o se niega a seguir las instrucciones en materia de salud y seguridad ocupacional, eso es una falta laboral que puede desembocar en un despido. Entiendo que es otro tema, pero quiero manifestarles también que ese tema de la mascarilla de tela nos ha dado que hacer en algunos casos. Seguimos. 22. Equipo de protección personal para los trabajadores de limpieza. 22. En esta situación nos ubicamos siempre en el 3, pero en este caso en el inciso B. Limpiar y desinfectar diariamente cada edificio local o área de trabajo. Aquí la norma no nos dice quién lo tiene que limpiar, entendemos que es, o puede ser una persona que se dedique a la limpieza, o también, depende de la dimensión de la empresa, puede ser que cada persona sea la responsable de ubicar su espacio de trabajo, además de la limpieza general que la empresa debe tener. Para el efecto, la empresa debe proporcionar los implementos, los suministros y todo lo que las personas de limpieza vayan necesitando para cumplir con su labor. Esto es bastante importante. 23. Limpieza y desinfección regular en las superficies y verificar el programa de limpieza. Para eso tenemos siempre el artículo 3, en este caso la literal P. Limpiar y desinfectar constantemente todas aquellas herramientas, insumos, materiales y superficies de uso o contactos frecuentes, conforme a los procedimientos de desinfección establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Va relacionado una con otra. En el otro es la obligación de limpiar, y el listado nos dice definitivamente verificar un programa de limpieza. Esto es, además de lo normal, por el tema de COVID-19, tendríamos que tener un poco más de observancia de que podemos programar esas limpiezas, intensificar esos planes. 24. Agua, jabón y toallas de papel desechable para lavamanos. Esto tiene mucho que ver con las áreas de desinfección, y lo que nosotros le estamos recalcando el tema de estaciones de limpieza. Para ese tema también se va a establecer la misma literal P, que tenemos la obligación de proporcionar todos los insumos. En este caso habla de jabón, de toalla, mejor si es desechable, para poder evitar el contacto
físico de una persona anterior. Veamos el 25, tenemos alcohol en gel para las manos en lugares estratégicos. De nuevo, el repetitivo es la estación de limpieza y aquí nos vamos y nos revisamos siempre al artículo 3 en la literal B. Disponer de estaciones de limpieza apropiada de manos, lavados de jabón con gel o alcohol mayor al 60%, especialmente en áreas de atención al público, baños y vestidores en caso que hable. Veamos 26. Nos habla de promoción de buenas prácticas de higiene, formas de contagio y sintomatología de COVID-19 por medios impresos colocados en distintos espacios. Aquí tenemos la obligación del patrono de promover las buenas prácticas de higiene, como enseñarle a la gente a lavarse las manos. No tienen idea, no sabemos lavarnos las manos y definitivamente esta pandemia nos ha enseñado a lavarnos las manos. Hemos hecho muy mal esa actividad y por lo tanto hay que mostrar y la norma nos obliga a promover no solo de manera verbal, sino por medios impresos colocados en distintos espacios. Específicamente donde están las áreas de limpieza, deberíamos de colocar rótulos de cómo lavarse las manos. ¿En dónde está esto fundamentado? Siempre en el artículo 3. En esta ocasión en el literal S. Establece la norma impulsar campañas de información, capacitación y motivar la participación de los trabajadores en las mismas para evitar contagios COVID-19. Cada vez que de alguna manera vamos de tanto y estar diciendo a la gente ya sabe cuáles son los mecanismos, saben del distanciamiento, nos va resultando un poco más sencillo esta situación. Al inicio de la pandemia realmente fue muy difícil implementar esto porque culturalmente no estábamos preparados. Aún no lo estamos, pero creo que hemos hecho una labor interesante para poder ir preparando estas prácticas, buenas prácticas de higiene, que definitivamente no estábamos nosotros muy adaptados a esto. Ahora creo que con el tiempo hemos ido adquiriendo ciertas prácticas higiénicas que nos van siendo un poco más, lo sentimos un poco más normales. Veamos el 27. Campañas de información y capacitación para evitar el contagio de COVID-19. Esto no nos salimos de lo mismo. Antes eran los rótulos, ahora básicamente es el elaborar las campañas de información y las campañas de capacitación, si quieren, y de información. Son dos cosas distintas, ¿verdad? La comunicación mediante rótulos y información visual, y acá campañas de información de muchos medios. Continuamos. Con eso terminamos definitivamente el tema de las buenas prácticas de higiene. Esto es en la empresa, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Transporte de los trabajadores es el artículo, el ítem número 28 del listado. En ese orden de ideas, nos vamos a ir al artículo 3, siempre del 79-2020, en este caso, específicamente la literal R. Promover a los trabajadores transporte gratuito en el caso de centros de trabajo que no cuenten con el mismo, mientras no esté funcionando el transporte público urbano y extraurbano, observando las medidas de prevención y control de contagio de COVID-19 respectivas. Esto quiero hacer una aclaración. Ya llevamos más de un año de pandemia. Al inicio, cuando hizo el gobierno central medidas que limitaron la locomoción, suspendieron un montón de actividades, entre ellas el transporte, era necesario que los trabajadores que iban a trabajar eran transportados por la misma empresa. Esta situación ya cambió. Es muy difícil que lleguemos a una situación tan dramática como esa. Quiero establecer de que hoy por hoy, si bien es cierto, no al 100%, pero ya funciona el transporte público urbano y extraurbano. Entiendo que no es suficiente, pero recuerden que en algún momento había cero transporte y que los trabajadores no podían definitivamente transportarse por sí mismos. La empresa debería, en su caso, poder transportarlos. En ese caso, la norma regulaba, porque le digo en pasado porque creo que ya no es superable esta norma. Esta norma resulta ser vigente, no positiva.
En dado caso que tengamos que transportar en algún momento a los trabajadores, tendríamos que observar las medidas de prevención de contagios de COVID-19. Esto es en cuanto al último literal. Los inspectores que van a llegar saben que no nos van a exigir que tengamos transporte gratuito a los trabajadores, porque ellos entienden que una norma claramente lo establece cuando el transporte urbano no esté funcionando. Ya avanzamos un poco, presencia de casos de COVID-19. ¿Qué pasa si hay presencia de casos de COVID-19? Ya lo establecimos en el primer video que la empresa debe desarrollar un protocolo en relación a COVID-19. Esto iba encaminado en cuanto al sistema de tamizaje, ¿se recuerdan? Iba encaminado al área de aislamiento y también al transporte de los casos sospechosos. Esos tres elementos eran importantes en relación a los posibles casos de COVID-19. Veamos qué dice el ítem 29, el registro en el libro de actas los casos de COVID-19. A estas alturas es inevitable que en el centro de trabajo hayan personas, trabajadores infectados con el COVID-19 y en dado caso la empresa resulta que hay un contagiado, debe registrar este contagio en el libro de actas del Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional. Eso es importante porque definitivamente esto va concatenado con el número 30, que cada caso positivo en el centro de trabajo debe ser notificado al Ministerio de Trabajo. Esto definitivamente tiene su fundamento en el 79-2020, siempre en el artículo 3, pero en este caso en la literal I. Acá dice. Designar a uno más monitores en el centro de trabajo en razón del número de trabajadores. El número se determinará en la forma técnica por los expertos que cumplen con los requisitos de seguridad, salud y seguridad ocupacional del Ministerio de Trabajo. Bueno, tenemos que establecer que tenemos la obligación de informar cualquier contagio al Ministerio de Trabajo en ese orden. Bueno, continuamos. 31. El trabajo positivo de COVID fue suspendido sus labores con goce de salario. Hoy por hoy, únicamente nos queda la posibilidad de suspender a un trabajador por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el único que hoy por hoy tiene la facultad de suspender legalmente a un trabajador. Ellos tienen sus propias políticas, sus propios plazos y va cambiando. Yo entiendo que va cambiando, algunas veces han ido aumentando o disminuyendo los días de suspensión con goce de salario que le dan a los trabajadores. En ese orden de ideas, esto tenemos que recordar que en un momento en el 2020 que se podía hacer una suspensión total de los trabajos, de los contratos de trabajo y muchos eran pagados por el gobierno central. Pero eso ya no ocurrió más, por lo tanto que será el único ente capaz de suspenderlos es el ICS. El 32 habla de trabajadores que estuvieron en contacto directo con un caso positivo, fueron expuestos en cuarentena preventiva por 14 días según los protocolos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con goce de salario. Esto definitivamente ya no es tan operante a estas alturas, porque definitivamente es un poco complicado que suspendamos a una persona que solo tuvo contacto con un caso positivo. Esto resulta ser un poco no operante a la presente fecha, sin embargo, vamos a depender del criterio de la persona que lo está verificando. Y por último, tenemos la empresa fue cerrada temporalmente por 24 horas para su desinfección de registro de actas. En ese orden de ideas, el único caso que tendríamos soporte es en el caso de que haya un caso positivo en la empresa, si hay una norma que establece que tenemos que cerrar por 24 horas para su desinfección. No así la empresa como tal, no es sano que cerremos la empresa para su desinfección, incluso una desinfección de la empresa se puede programar y no necesariamente tendríamos que cerrar. Terminando ya con el protocolo de verificación, ya acá es en las observaciones generales donde el técnico va a establecer, además de sus observaciones establecidas en cada ítem, en las observaciones generales va a establecer
lo que él considere pertinente, y regularmente es en esta sección donde ellos nos ponen un plazo para el debido cumplimiento de alguna circunstancia que no estemos cumpliendo con plenitud y nos estarían colocando una fecha próxima de visita. Con esto, señores, estamos terminando nuestro video donde logramos definir y analizar cuáles los fundamentos legales para la revisión de las condiciones laborales para el sector empresarial y el estado de verificación que va a ser los técnicos de salud y seguro ocupacional, el Instituto Guatemalteco de Seguro Social o en su defecto el Ministerio de Trabajo. Espero haya sido de beneficio estos videos para ustedes. Estén pendientes que podemos de alguna manera ir desarrollando otros temas. Podemos desarrollar los temas del monitor específicamente con todas sus propiedades, los comités bipartitos, los planes, tanto de prevención de riesgos como de salud y seguro ocupacional. También hay que hablar del libro de actas, hay que hablar de los comités, hay que hablar básicamente de muchas cosas. Pero esto ha sido un repaso muy general basándonos en este listado de estas autoridades que nos podrían llegar a supervisar. Así que estén pendientes de nosotros. En los próximos días estaremos verificando más contenido en temas de salud y seguro ocupacional y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.